Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de sábado aquí en el Hotel Escuela en Santa Cruz de Tenerife. Hoy, Coalición Canaria, el Partido de Canarias, presentará las conclusiones obtenidas en el programa Canarias te necesita. Para arrancar con esta presentación y a modo de bienvenida, tiene la palabra el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife y alcalde de la Villa de la Rotava, Francisco Linares. Muy buenos días a todos, a todas. Como secretario general insular de nuestra organización en nuestra isla, bienvenidos y bienvenidas. Francamente nos sentimos satisfechos, orgullosos de que después de el 8-14-100, que son 8 islas trabajando durante 14 meses, en 100 reuniones aproximadamente. Eso es un trabajo inconmensurable, un trabajo donde nos hemos visto con muchos colectivos, hoy están aquí, muchos de ellos, donde hemos escuchado mucho, pero hemos anotado también. Y como bien dice atrás, Coalición Canaria, el Partido de Canarias, hoy quiere cumplir con ustedes. No se trataba solamente de 8-14-100. No se trataba, como otros hacen, de hacerse fotos y decirles lo que ustedes quieren oír. Se trataba de un compromiso serio que Coalición Canaria quiere hoy firmar y certificar con la sociedad civil de Canarias. A nadie se nos escapa que hemos pasado por 4 años complicados. Pero hasta la complicación hay que gestionarla con dignidad, con eficacia y con eficiencia. Y sobre todo, con respeto a los colectivos que mantienen y estructuran que la sociedad civil dé respuesta a la ciudadanía. Y hoy lo que vamos a hacer es, durante 1 hora aproximadamente, mostrarles a ustedes lo que ustedes nos han contado. No hemos cambiado ni una sola coma. Que nadie piensa que venimos a un acto político, no. Venimos a un acto civil, con la ciudadanía, organizado por un partido político. Pero lo que les vamos a contar es lo que nos han contado ustedes. Antes saludaba al presidente de Cáritas y le decía, ¿has contado lo que la gente siente, padece y sufre en casa? No has contado lo que otros cuentan para contarnos una historia irreal de la situación en la que Canarias está. Y se ha hecho un trabajo magnífico en un documento por escrito que no es un programa electoral, es un compromiso con Canarias, con 20 acciones, donde se habla de temas tan importantes como los jóvenes, educación, sector primario, kilómetro cero, sostenibilidad, juventud. Y un capítulo que nos tiene que hacer reflexionar, el tercer sector. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? ¿Cómo nos hablan de fondos Next que van a llegar a Canarias 7.000 millones de euros? ¿Dónde están? ¿Quién está sintiendo el efecto en sus carnes, en los municipios, en los colectivos de esos dineros europeos que nos han dado? ¿Con quién han contado? ¿Por qué los alcaldes como yo, los días 20, 25 de cada mes recibimos a trabajadores pobres? ¿Por qué? ¿Qué está fallando? Esto era lo que querían para cambiar lo que antes había. Y no digo que se haya hecho todo mal, en absoluto. Nosotros somos gente seria. No somos como otros que entran para borrar por venganza y por rencor lo que en 25 años atrás Coalición Canaria había hecho. En absoluto. Se han hecho algunas cosas bien hechas. Pero se han cometido muchos errores. Sobre todo, que hace varios años que los teléfonos
de las administraciones están descolgados. Así no se ha gobernado Canarias nunca. Cuando ustedes llamaban, nosotros estábamos. Cometimos errores, por supuesto, porque hicimos muchas cosas. Pero los que como yo tenemos canas, sabemos cómo era Canarias hace 30 años atrás. Y sabemos lo que hay ahora. Y sabemos quién ha ido construyendo sistemáticamente Canarias a lo largo de los últimos 25, 30 años. Y lo que vamos a poner hoy en común, en esta mesa de conciliación, en esta asamblea ciudadana que hoy tenemos, es que existen otras formas de gobernar. Queremos que nos conectemos otra vez con la sociedad. Y eso es lo que hemos hecho. Desde la oposición, en ocasiones desde la soledad. Pero los valientes no hemos sido nosotros. Los valientes han sido ustedes. Los que han dado la cara. Los que no han tenido miedo. Los que no se han prestado a las voluntades compradas. Una subvención es un derecho. No es un tapaboca. No, señor. Canarias no ha funcionado nunca así. Insisto, gracias, felicidades, y el camino está comenzando. Canarias, las generaciones que vienen atrás, la ciudadanía, la canariedad, merece unas formas distintas de respuesta, y eso es lo que vamos a intentar dar hoy. Muchísimas gracias. Buen día, buen sábado. Más de 100 reuniones durante 14 meses con muchísimos colectivos de Canarias. Ese es el resultado que conforma las conclusiones que hoy presentamos aquí en este proyecto de Canarias Te Necesita. Para adentrarnos un poco más y conocer más detalles, turno de palabra para el secretario de Organización Nacional de Coalición Canaria, David Toledo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos y a todos los presentes, a todos los que nos siguen por streaming y por las diversas plataformas digitales que nos hacen pues, este tipo de reuniones más fáciles hoy día. Hace más de un año, cuando nos planteábamos cómo trasladar a Canarias nuestras propuestas del presente y del futuro para esta tierra, vimos clara la necesidad de pulsar la opinión de la ciudadanía, Paco lo decía ahora, y entre todos poder ver cómo mejorar esta tierra. Han sido unos años difíciles para Canarias. Estos últimos 2 o 3 años han estado marcados por hechos relevantes, por hechos que se nos han impuesto a todos sin tenerlos. 3 hechos fundamentales han venido a marcar el futuro de esta tierra. La COVID-19, y no me gustaría olvidarme de ningún hogar de Canarias que tan mal lo hemos pasado y que tan mal lo siguen pasando, no solo sanitariamente, sino también desde el punto de vista económico. La invasión de Rusia en Ucrania nos ha hecho la vida más difícil a los canarios y a las canarias, más cuesta arriba, más cara. Y en nuestro entorno social y geográfico más cercano, la erupción del volcán de La Palma. Desde aquí, mi solidaridad y el compromiso de esta organización para seguir trabajando por devolver a La Palma la estabilidad y la dignidad que algunas formaciones políticas e instituciones se parecen que se han olvidado. Si nuestra sociedad se ha visto sometida a fuertes tensiones y a cambios importantes, ninguna organización social ni ninguna formación política puede trabajar con perspectiva sin conocer el marco, sin conocer la globalidad de lo que está pasando. No podemos planificar el presente y el futuro sin obviar las cuestiones que nos están pasando y que nos van a pasar. Y así fue como nació hace más de un año la idea de poner en marcha el Canarias Te Necesita, un programa de encuentros sociales pensado en Canarias y para Canarias con el único objetivo de conocer cómo estamos como sociedad, cómo estamos como colectivo y qué es lo que necesitamos. Estas eran las 3 premisas. Cómo estamos como sociedad, cómo estamos como colectivo y qué necesitamos. Para ello pusimos en marcha más de 100 foros sectoriales en todas las islas, en nuestras 8 islas canarias. Y lo primero que vimos fue talento, amor, a centenares de mujeres y de hombres que nos dedicaban con su compromiso, su trabajo, su experiencia y su tiempo, para poder entre todos saber qué necesitaba Canarias y tener esas respuestas a las necesidades que Canarias necesita. Y de ahí salió una hoja de ruta
para poder afrontar unos tiempos que van a ser muy difíciles para nosotros como pueblo. En mi partido, en el Partido de Canarias, creemos que cuando existen este tipo de necesidades hay que resolverlas creando más sociedad, creando más grupo, creando más colectivo. Y creemos que el Canarias Te Necesita lo ha hecho posible. Es más, las preguntas que les decía antes, ¿cómo estamos como sociedad? ¿Cómo estamos como colectivo? ¿Qué necesitamos? Han sido respuestas que han emanado de este programa del Canarias Te Necesita y además hemos creado esa hoja de ruta que va a responder a lo que le pasa y a lo que necesitan nuestras 8 islas canarias. Este programa que hemos construido entre todos responde de manera irrenunciable a situar el presente y el futuro de Canarias por encima de cualquier otro factor, por encima de cualquier sigla política, por encima de cualquier ideología y además con la vocación transversal que tiene el programa, que tiene esta tierra, que tiene esta organización política. El Canarias Te Necesita lo ha vuelto a demostrar. Ha vuelto a demostrar que somos los canarios y las canarias los que más y mejor comprendemos esta tierra y somos los canarios y las canarias los que tenemos que decidir cuáles son las medidas necesarias para implementar en este pueblo, en esta sociedad, en este país. Y finalizo, no me quiero extender. Hoy presentamos un acto con conclusiones del Canarias Te Necesita, pero ni mucho menos esto ha terminado. La vida ha cambiado, va a una velocidad vertiginosa. Y las formaciones políticas modernas, las sociedades modernas no pueden hacer programas y encerrarlos en la gaveta. Esto es un documento vivo, es un programa flexible, que se tiene que ir adaptando a los cambios sociales que van surgiendo. Esta organización política va a seguir reuniéndose bajo el paraguas del Canarias Te Necesita con todas las organizaciones de Canarias. Lo va a hacer ahora, lo hizo hace un año, lo hará a partir de mayo, porque una organización que está comprometida con Canarias no puede desligarse de la opinión de la ciudadanía. Gracias a todos por el trabajo inconmensurable de más de un año. Gracias por el compromiso y sobre todo gracias por creer en Canarias. Damos paso a continuación a la presentación de las conclusiones de 8 de los 20 ejes estratégicos del programa Canarias Te Necesita. Contamos para ellos con hombres y mujeres que han participado directamente en el diálogo con la sociedad canaria y en la elaboración de las 200 propuestas que figuran en el documento final. Comenzamos con las conclusiones del apartado de educación para afrontar los desafíos del siglo XXI. Su presentación la realizará David Pérez Dionis. Fue viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura y es uno de los más reconocidos expertos en la internalización de la educación. Con todos ustedes, David Pérez Dionis. Buenos días. Bueno, ante todo, yo creo que hay que decir que la educación es un sector especialmente sensible y necesitado de un proceso de escucha ciudadana. Ha venido muy bien este tipo de reuniones porque la educación como herramienta de cohesión social, de progreso económico, humano, personal, no puede construirse de espaldas a la sociedad. Tiene que hacerse, pienso, desde el punto de vista de la educación, creo que se tiene que hacer como de la forma en la que se ha planteado este trabajo de debate, de reflexión conjunta, de consenso incluso para llegar a determinar cuáles son las necesidades más importantes dentro de un sector, como digo, tan amplio y como ustedes saben tan complejo como es la educación, que requiere de muchos factores y que implica también a muchos elementos y a muchas personas que pueden sentirse afectadas o interesadas por cualquiera de las cuestiones que se hayan planteado en el ámbito de la educación. En el documento se recogen una serie de líneas que se han establecido como prioritarias. Eso no significa que no haya otras o que no engloben a otras más generales. Hay algunas que pueden estar siempre incluidas con carácter implícito, por ejemplo, la mejora presupuestaria, pues para llevar a cabo las mejoras educativas o las políticas educativas
que se determinen que son las necesarias, evidentemente tiene que haber siempre un apoyo presupuestario económico que ayude a que se lleven a cabo esas políticas. Luego hay otras que también están con carácter más transversal, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, y luego hay otras que pueden ver en el documento que son más específicas y que tienen que ver más con cada uno de los elementos que conforman la educación o incluso, como decía, de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Tenemos por un lado las enseñanzas. Ahora estamos, como saben, en un contexto de implementación de una nueva ley de educación que hace necesario un trabajo que hay que hacer de información, de formación, de comunicación, de desarrollo, que es bastante complejo. Hay también una necesidad que se ha detectado de implantación de la educación infantil, por ejemplo, del 0 a 3, pero que también hemos visto que se tiene que hacer de una manera razonable y equilibrada. O sea, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, no solo como detección de una necesidad, sino luego cómo se van a desarrollar, cómo se van a hacer esas cosas. Las metodologías, el fomento de metodologías innovadoras, a veces lo decimos así, podemos decirlo desde un punto de vista más técnico o hablándolo, como decía en estas reuniones, con carácter más social, más abierto, pero luego hay que pensar en todos los factores que pueden afectar a las medidas que estamos analizando. Por ejemplo, si queremos que nuestros hijos reciban una educación de más calidad, amparada en unas metodologías más innovadoras, también tenemos que pensar que a lo mejor va a ser necesario repensar la organización de los centros, de las enseñanzas, de los grupos, del número de alumnos por clase, etcétera, etcétera. Como digo, bueno, son temas que requieren seguramente más profundización, pero que aquí hemos intentado señalarlos de manera más general. Todo eso no se puede hacer de espaldas al profesorado, que es un elemento clave en el desarrollo, evidentemente, como decía, de las metodologías o de la enseñanza general, pero tampoco del resto de la comunidad educativa, familias, personal no docente, etcétera, etcétera, todos los agentes que intervienen o que pueden intervenir en el proceso de la educación. Para el profesorado hemos visto que es necesario mejorar la formación inicial y continua, hacer un acompañamiento en la carrera profesional. Para la comunidad educativa en general hay una cuestión que Paco comentabas antes, importantísima, que es la comunicación, que hay que mejorar la comunicación. Tampoco se puede ni gestionar ni desarrollar políticas educativas si, igual que estamos planteando hoy aquí, hablando con el resto de la ciudadanía, sin responder a un teléfono, sin comunicar, sin explicar. Todas estas cosas son muy importantes. Luego hay otros aspectos más concretos, como puede ser pues, la adaptación de los estudios superiores, tanto universitarios como de formación profesional, a la demanda real de la sociedad, y con todo esto pues, a la mejora de la calidad de estos estudios, pero que también digo que no pueden estar de espaldas a la sociedad y a lo que la sociedad pide y necesita. La formación profesional dual, etcétera, cuestiones que se pueden plantear. Las infraestructuras de los centros, relacionado con lo que decía antes de la mejora de las metodologías y de la enseñanza en general, no quiero concretar tanto, pero bueno, pues la creación de centros más modernos. Ana me dice sí, porque sabe lo que estoy hablando. Centros más modernos, más funcionales, más operativos, más, bueno, en general, la mejora de las infraestructuras, de la organización, que es una parte que a veces olvidamos y dejamos siempre de la mano de las personas que tienen la responsabilidad. Aquí veo algunos también, de directores, de equipos directivos, pero que hay que acompañarlos, que hay que oírlos y bueno, creo que para eso estamos aquí hoy.
la internacionalización de la educación, que a veces cuando se habla de internacionalización parece que estamos hablando de un ente abstracto, pero que se materializa muy fácilmente y se explica con mucha facilidad, sobre todo cuando vemos la utilidad y sobre todo el enriquecimiento personal, económico y social que implica. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser a medio o largo plazo, no es con carácter inmediato, pero tanto en la enseñanza no universitaria como en los estudios superiores hay que ahondar en la internacionalización, hay que crear espacios, redes de trabajo cooperativo internacional y hay que seguir, no se puede limitar simplemente, que es muy importante, a los intercambios con otros países, que hay que seguir potenciando, por supuesto, al aprendizaje de lenguas extranjeras, que siempre decimos que es nuestra asignatura pendiente y no tiene por qué serlo, todo lo contrario, porque tiene que estar además apoyada por los otros sectores que lo necesitan, pero también se puede ahondar un poco más. Y bueno, y al final concluimos diciendo, creo que relacionado con lo que decía al principio, diciendo que pensamos que es necesario un nuevo pacto social por la educación en Canarias. Un análisis en profundidad de nuestro sistema educativo, del desarrollo que ha tenido durante estos años la Ley Canaria de Educación y el planteamiento que creemos que debe hacerse de un nuevo pacto social por la educación en el que intervengan, por supuesto, toda la sociedad, todos los sectores y entre todos se pueda construir la educación que necesitamos hoy ya, porque no siempre hablamos del futuro, pero el futuro ya está aquí, la educación que necesitamos hoy y, por supuesto, la que vamos a construir entre todos a lo largo de todos estos años. Bueno, gracias. Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria y ex vicepresidente del Gobierno de Canarias, realizará la presentación de los ejes que se han definido como estratégicos para el futuro de las islas en materia de economía y empleo. Con ustedes, el parlamentario Pablo Rodríguez. Muy buenos días a todas y a todos. Es verdad que el ámbito que me toca exponer, economía y empleo, creo que dentro del programa o el plan de Canarias se necesita ocupa como 7 apartados, 8 apartados, con lo cual me van a permitir que no lea o explique cada una de las acciones o medidas, porque sería muy aburrido, sobre todo, pero interminable, ¿no? Para darle tiempo a todos los compañeros a intervenir y exponer. Por lo tanto, voy a hablar en términos generales. Además, todos van a tener acceso, tienen acceso al documento y por lo tanto pueden ver las medidas que, como bien decía antes Paco Linares, son medidas que salen de ustedes, salen de la escucha activa y salen de todos los colectivos. Esto es importante. Yo creo que no existe precedente alguno de una iniciativa como esta, no solo en Coalición Canaria, sino en ninguna otra formación política en Canarias. Reunirse con más de 100 colectivos o más de 100 sectores en todas las islas, que además con una escucha importante, en la gran mayoría de ellas o en todas, sin fotógrafos, sin cámaras, simplemente escuchándoles a ustedes, poniéndole atención y escuchando la Canarias real, que no es esa que a veces escuchamos de que todo va bien, sino es una Canarias que tiene problemas, que hay cosas que van bien, pero que tiene problemas reales y que hay que actuar, hay que tomar decisiones. Y precisamente en esta escucha activa en los sectores económicos, en los sectores también con los sindicatos, pues hemos escuchado muchas cosas, pero hay un elemento transversal que siempre es la base y que es necesario plantear, y es la defensa de nuestro fuero, la defensa de nuestro régimen económico y fiscal. Es verdad que lo hemos escuchado tantas veces, pero es tan necesario seguir hablando de ello, seguir divulgándolo y difundiéndolo. Ese es uno de los elementos importantes que nos hemos planteado, en donde en el pasado quizás fallamos, que fue en su divulgación, en ser capaces de que toda la sociedad entienda que es nuestro fuero, que es un derecho no para los empresarios, no para 3, no para 4, sino para todos los canarios, que todos los canarios y canarias nos vemos absolutamente implicados en ese fuero, es decir, desde que encendemos la luz de nuestras casas hasta que
vamos a hacer la compra. Y eso creo que es importante, insisto, su divulgación, pero también su defensa. Porque su defensa significa estar en igualdad de condiciones para poder, por ejemplo, tener un tejido productivo competitivo, que pueda estar en los márgenes, en el ámbito del empleo, por ejemplo, en la convergencia con los datos que tiene la Unión Europea o que tiene el Estado español. Y en ese sentido es necesario un REF, insisto, que se defienda, pero también que sea flexible ante las circunstancias. No es un documento rígido. Antes hablábamos de la rigidez de los documentos. El REF no puede ser un documento rígido, tiene que tener la flexibilidad, pero también la capacidad de simplificarlo, porque en muchas ocasiones nosotros mismos lo hemos enredado. Y es necesario también su simplificación para que sea más útil, para que sea adaptable a las circunstancias, para que cuando pase, que esperemos que no pase más nunca, una pandemia como la que tuvimos, pues, por ejemplo, se pueda adaptar. Otro de los elementos importantes, y tiene que ver con todo lo dicho, es tenemos que hacer más competitivo a nuestro tejido productivo y también más robusto. El tejido productivo en Canarias, nadie se le esconde, más del 90% del tejido productivo son pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas, el 75%, o algo más del 75%, tienen 5 o menos trabajadores. Por lo tanto, si queremos crecer en empleo, si queremos tener un empleo de calidad estable, mejores rentas, es necesario hacer las empresas más grandes, hacer las empresas más robustas. Y para eso es importante, y hemos planteado, o se ha planteado por parte de ustedes, y nosotros lo hemos recogido en el documento, incentivos fiscales en el ámbito de la contratación del empleo, en la inversión en mano de obra, en la inversión de empleo. Porque el talento existe. Es decir, tenemos cada vez más talento, aunque es verdad que cada vez tenemos también que ser más flexibles también en la formación profesional, adaptarla más a la demanda del tejido productivo. Pero es verdad que existe el talento y por eso es necesario implementar medidas, incentivos fiscales, bonificaciones de la seguridad social para la contratación del empleo. Por supuesto, el empleo juvenil, que hay un dato siempre escalofriante, somos los líderes siempre en desempleo juvenil. Eso, desde luego, quita las ganas a mucha gente. Formamos a muchos jóvenes y luego los jóvenes tienen que buscar oportunidades fuera de esta tierra porque no tienen oportunidades en Canarias. Es necesario también que esos incentivos fiscales, esas medidas para la contratación tengan en especial atención a los jóvenes, también a los titulados, pero no solo a los titulados, sino a todos los jóvenes en temas generales. Y por supuesto, en todas estas medidas hay un apartado específico para la internacionalización de nuestra economía, de nuestros sectores productivos, algo esencial para poder ser más competitivos, para ampliar el mercado, que evidentemente en Canarias es el que es. Y es verdad que ahí, en la pasada legislatura, con Fernando Clavijo en la presidencia, se dieron pasos muy importantes en una estrategia de internacionalización que, desgraciadamente, se quedó parada. Y creo que es importante dar pasos también, hay medidas concretas para que nuestro tejido productivo pueda internacionalizarse, así como diversificarse. Ya sé que está muy manido el asunto de la diversificación, lo han escuchado en numerosas ocasiones, en numerosas campañas electorales, pero es verdad que nosotros, estando en el gobierno, insisto, la pasada legislatura, se dieron pasos muy importantes en la diversificación, en darle precisamente pues, mayor peso al tejido industrial, en que sea más competitivo el tejido industrial, porque es verdad que el tejido industrial genera empleos de calidad, empleos bien retribuidos y estables. Por lo tanto, es algo también que hemos incorporado. En ese ámbito del talento, hay una medida que propuso la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también la hemos recogido en el documento, que es la creación de una consejería totalmente novedosa hasta ahora, que es la de Ciencia, Innovación y Universidades, sacando precisamente las universidades de la macroconsejería de Educación, que normalmente tiene un peso tan importante, lógico además, que la universidad se queda en un pequeñito departamento. Creo que tenemos que apostar por el talento, por lo que decía antes, por crear ecosistemas de diversificación, ecosistemas de nuevos sectores. Hay inmensos nuevos sectores. Hemos escuchado en estos últimos años hablar de aeroespacial, hablar de sectores en la economía azul, en la economía circular. Pues evidentemente es necesario también apostar por el talento a través de una consejería de ciencia, innovación y universidades. Y por último, me he pasado el tiempo, ¿no? Bueno, y les dije que era el único que no me iba a pasar del tiempo. La típica mentira. Bueno, y por último,
también es verdad que tenía 7 apartados. Sí. La inversión pública. Es fundamental. La inversión pública genera empleo de manera directa, muy rápida. Hay cálculos, ¿no? De cada millón de euros que se invierte pues en obra pública son 20 puestos de trabajo de manera directa, pero eso se multiplica además de manera indirecta, se multiplica de manera clara. Y es verdad que igual peco de ser demasiado optimista, pero en la pasada legislatura logramos hacer un esfuerzo importante en la inversión pública. En el último año sacamos a licitación más de 600 millones de euros en inversión pública. Hoy las obras que se hacen o que se están inaugurando, algunas por ejemplo ayer, en Lanzarote, son obras que se hicieron bajo el mandato de la presidencia de Fernando Clavijo. Y creo que eso hay que retomarlo, es necesaria la inversión pública, por mucho que es verdad que hay que apostar por nuevos sectores económicos, hay que diversificar, hay que apostar por los nuevos nichos vinculados pues, a la startup, a la economía azul, todo lo que hemos hablado y hemos escuchado y que hoy escucharán más, pero el sector de la construcción sigue siendo importante por la capacidad de mano de generar empleo y sobre todo porque tenemos pues, muchas personas profesionalizadas en ese sector que no podemos dejar atrás. Y por eso creo que es importante también seguir apostando por la inversión pública porque va a generar también desarrollo económico, empleo, que es algo que es prioritario en Canarias. Muchas gracias. El turismo seguirá siendo el sector más importante de la economía de Canarias. María Méndez, que dirigió durante varias legislaturas la promoción turística exterior de las islas, es la encargada de presentar los retos y las soluciones prioritarias para afrontar su transición hacia un modelo más sostenible y competitivo. María Méndez. Bueno, pues buenos días a todas y a todos los que nos acompañan hoy aquí, los que creo que nos están viendo también vía streaming. Bueno, y agradecida, digamos, es un compromiso para mí pues ser la encargada de presentar las conclusiones, las ideas, las propuestas que se incluyen en el documento Canarias te necesita, en el apartado relativo al turismo, cuyo título yo creo que ya es significativo, ¿no? La modernización y la excelencia del turismo. Yo creo que es una declaración de intenciones y en el que se recogen las primeras reflexiones en forma de retos para el sector turístico y que yo resumiría, digamos, en torno a esa triple acepción de la sostenibilidad, que es la medioambiental, por supuesto, pero también la económica y social y el necesario equilibrio entre ellas, porque sin sostenibilidad económica y social de un modelo, la sostenibilidad medioambiental puede también carecer de sentido, ¿no? Y como se decía en la presentación y como está en el documento, se parte de la centralidad, del papel central del turismo, un sector en el que nos hemos especializado por ventajas competitivas, yo diría que absolutas, ¿no? En torno al clima, los recursos naturales, y que han propiciado sin duda alguna pues, nuestro crecimiento y nuestro bienestar a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que nos ha convertido, y yo creo que eso es algo de lo que debemos presumir y sacar pecho, en líderes, en referentes a nivel mundial, nuestro modelo turístico, nuestro sector turístico, nuestras empresas turísticas en un segmento muy competitivo, muy globalizado como es el de sol y playa, ¿no? Por lo tanto, el documento parte de ese papel central del turismo como clave en la economía de Canarias, por sus efectos directos, indirectos y algo que se nos olvida muchas veces, sus efectos inducidos a partir de las rentas que se generan del turismo, ¿no? Pero, y yo creo que la crisis del COVID fue un claro ejemplo, esa especialización productiva también nos lleva a una cierta dependencia, gran dependencia y sobre todo a un nivel de fragilidad. Muchas veces por factores ajenos a Canarias, ¿no? En el caso del COVID, el 70% del descenso de los turistas, no lo olvidemos, fue a partir de marzo, pues supuso la caída del PIB del 18%, junto con Baleares, las regiones que más caímos en España, y supuso en el caso de Canarias pues más de 360.000 personas en desempleo o en ERTE, ¿no? Factores, como digo, ajenos, muchas veces, la mayor parte de las veces, a Canarias, la incertidumbre económica, ahora con la crisis de Ucrania en nuestros mercados de origen,
la competencia creciente de otros destinos muy competitivos, donde están sujetos a menos normas, seguramente, laborales, medioambientales, esa creciente competencia, y también con una creciente sensibilización medioambiental, ¿no? Donde parece que ese ejemplo, digamos, extremo es la vergüenza volar. Y factores también, no diría ajenos, porque van en nuestra geografía y en nuestra formación, pero por ejemplo con el caso del volcán de La Palma, ¿no? Eso da cuenta de la fragilidad a veces de este sector, que como digo es central y va a seguir siéndolo a corto y medio plazo. No creo que haya alternativas viables, pero del que pueden partir muchísimas de las oportunidades que también se han comentado en términos de economía y de empleo. Por supuesto, la sostenibilidad medioambiental, la transición hacia una economía neutra, la lucha contra el cambio climático son objetivos irrenunciables para Canarias. En el texto se propone ese papel de Canarias como laboratorio, en el caso de la Unión Europea para experiencias de medición de huella de carbono, de economía circular, de economía azul, ¿no? Que pueden ser ejemplos concretos, va mucho más allá que esas ideas genéricas. Y aunque ese es el objetivo también, la sostenibilidad medioambiental del modelo, no podemos crecer más y más, o no podemos crecer sin más, pero como decía, no hay alternativas que parezcan viables a corto plazo para Canarias, y además nuestro modelo necesita un volumen importante de visitantes. Eso introduce un primer reto que también está en el documento. Nuestros turistas vienen por avión y la conectividad se convierte en un eje vascular imprescindible, porque no hay otra forma, no hay otra alternativa para nuestra movilidad y por la movilidad de nuestros visitantes, motor del turismo. Por eso se habla en el documento de que tenemos que estar muy vigilantes, yo diría que más que vigilantes, beligerantes, pues en medidas que se están poniendo en marcha en el ámbito, por ejemplo, de la imposición de los carburantes, la imposición al queroseno, o sobre la modificación reciente de los derechos de emisión en el caso de la aviación, ¿no? Y en este ejemplo, no está en el documento, pero ya todos lo conocemos, hemos perdido una primera batalla muy importante, por lo menos a nivel político, ¿no? Porque nuestros vuelos, los vuelos de la región ultraperiférica, de Canarias en este caso, con el espacio económico europeo, nuestros mercados de origen, pues van a ser excluidos de la exceptuación del derecho de emisión a partir del 1 de enero de 2024. Y la conectividad, por como es nuestro modelo, podremos reducir un poco el número de visitantes, pero funciona con un aporte importante de turistas. El segundo reto va vinculado, hablaba de la sostenibilidad medioambiental, pero tiene que estar equilibrada con una sostenibilidad del modelo económico y social, ¿no? Tradicionalmente el turismo ha sido considerado un sector poco propenso a la innovación, a la generación de talento, de conocimiento y sobre todo a la retención del mismo, ¿no? Hablaba David de los retos en la educación. En el turismo, normalmente las actividades características del turismo, alojamiento, restauración, pensemos que es básicamente el 21% de desempleo. Se abre, por lo tanto, una ventana enorme de oportunidades que Canarias debe liderar, de generar actividades alrededor del turismo, a partir del turismo como ese sector locomotora, ese vector de crecimiento, y que es posible, más allá, insisto, de donde somos referentes, en alojamiento, en actividades complementarias, en restauración, actividades de alto valor añadido. Por lo tanto, diversificar, necesario, pero la propuesta valiente que yo creo que se hace en las reflexiones del documento es hacerlo a partir y en torno al turismo, porque es viable y porque eso contribuirá a esa sostenibilidad económica y social. Es también un reto en materia de formación, porque vamos a necesitar formación en esas actividades más intensivas en conocimiento. En torno a la sostenibilidad misma, la digitalización, la inteligencia artificial, el Big Data, el marketing turístico, el diseño de instalaciones, de experiencias con mayor valor añadido, la movilidad sostenible. Estoy hablando de cosas y seguro que todos están pensando en nuevos nichos que ya estamos abordando, pero que podemos abordar con mayor intensidad. En la biodiversidad, en su valorización, en la gastronomía, en la cultura, en la tecnología, en la salud, en el bienestar, en el deporte, a partir del turismo. Por lo tanto, el documento establece
que no se trata de crecer en contra del turismo, sino aprovechar esa enorme masa crítica y nuestra excelencia alcanzada para procurar un desarrollo, eso sí, que tiene que ser competitivo, pero también sólido y sostenible. Y habla el documento de un concepto que es de verdad un liderazgo inteligente del turismo. Esa sostenibilidad económica también exige por parte de las administraciones y por parte del sector. Necesita inversiones en infraestructuras turísticas, modernización de nuestros destinos. Esa es una asignatura que sigue quedando pendiente. Pero, como decía, también aprovechar el turismo para el crecimiento de otros sectores, especialmente el sector primario y el sector industrial. Y por último, en la sostenibilidad económica y social necesitamos que el turismo mejore su aportación a la economía y a la sociedad. Y habla el documento de lograr un debate sosegado, pero un gran consenso para que ese modelo más innovador, más ecológico y más sostenible también se preocupe por el impacto social que genera, en términos de puestos de trabajo, de salarios, de condiciones laborales, y algo que es muy importante y yo creo que en los últimos tiempos va cobrando cada vez más importancia en nuestra propia cultura e identidad. Son retos que tienen que ver con la convivencia, con la identidad, con las externalidades negativas relacionadas con el turismo, la masificación y sus consecuencias, la carga sobre nuestros recursos naturales en ecosistemas insulares frágiles, la residencialización, la vivienda, el impacto de la propia vivienda vacacional. Insisto, el documento habla de alcanzar un consenso porque ese modelo turístico no será sostenible socialmente si no llegamos a ese consenso. Bueno, pues en resumen, el turismo central, pero no podemos quedarnos en un análisis complaciente y seguir haciendo lo mismo, no es crecer por crecer. Nuestro liderazgo y nuestro modelo turístico debe adaptarse a las exigencias medioambientales y a los objetivos sociales y económicos que se plantean en el documento. En este nuevo entorno que ya hemos visto después del COVID, de los últimos acontecimientos, que cada vez es más volátil y con mayor incertidumbre. Es imprescindible tomar las riendas de nuestro destino, también desde el punto de vista turístico. Una toma de decisiones que se debe realizar desde Canarias y que nos debe llevar a un turismo que genere menos externalidades negativas y más externalidades positivas en términos de riqueza y empleo. Una evolución de un modelo económico que genere mayor valor añadido, más conocimiento, análisis, evaluación y con una mejor formación como herramientas básicas para seguir garantizando la competitividad y la sostenibilidad en el tiempo del modelo turístico de Canarias. Migdalia Machín, secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote y consejera del Cabildo Insular de dicha isla. Ella es la responsable de exponer las conclusiones que han consensuado diferentes personas expertas sobre uno de los asuntos que más preocupa a Canarias, la transición ecológica y la sostenibilidad. Con todos ustedes, Migdalia Machín. Me ha tocado hablar de uno de los temas vitales que nos ha tocado a cada uno de nosotros que estamos aquí, que es el cambio climático. La transición ecológica, y solo con este título ya nos habla de las posibilidades que tiene este archipiélago, un paraíso de energías limpias. Miren, desarrollar medidas económicas que nos permiten mitigar y adaptar distintas políticas al cambio climático debe ser un deber de este archipiélago, pero sin perder la referencia estatal, europea e internacional y sobre todo dentro del marco de la economía circular y la economía azul. También debemos promover distintas medidas que nos permitan dar saltos cualitativos y cuantitativos en cuanto tienen que ver a empleo, sostenibilidad, innovación y modernización. Y todo esto dentro del apoyo de nuestras empresas isleñas, donde podamos fomentar su competitividad desde el hecho insular. Este archipiélago se define desde la isla y desde la isla al resto de Canarias y eso lo tenemos totalmente claro en esta organización. Debemos activar un laboratorio natural a través de un programa que nos permita desarrollar herramientas multidisciplinares a través de las universidades canarias y también de la formación profesional,
todo esto dentro de un concepto de mitigación del cambio climático y dentro de la economía circular. Debemos también promover herramientas que nos permiten cómo afrontar los fenómenos adversos del cambio climático, porque nos van a llegar y esta tierra tiene que estar preparada para afrontarlo y sobre todo para que nos afecte menos a cada uno de los habitantes que estamos en Canarias. Y sobre todo tenemos que tener claro que Canarias debe ser, mejor dicho, un sitio seguro para frenar el cambio climático. Debemos también fomentar distintas medidas como tienen que ver con la innovación, la inversión en las personas, las empresas, también en cuanto a las entidades públicas. ¿Por qué? Porque esto nos va a establecer un marco donde el archipiélago establece sus energías renovables. Nuestro objetivo es pasar del 20% al 40% en 4 años y también cumplir uno de los retos que se ha puesto la Unión Europea, que son las emisiones netas del 2050. Debemos también trabajar una de las cuestiones fundamentales que nos permite la economía circular, que es en este caso aprovechar todo lo que se asocia alrededor de la economía circular y con ello establecer una transición de sostenibilidad ecológica y energética. Y esto se tiene que hacer a través de un nicho de empleo que hay del 70% en todo lo que tiene que ver con las energías renovables y sobre todo con esto nos va a permitir también elevar nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, por encima del 8%. Canarias ahora mismo carece de un plan de residuos, de gestión de los residuos, y eso se tiene que hacer, obviamente, porque tenemos que cumplir con las directivas europeas. Una de las cuestiones que comentaban mis compañeros era el tema del REF. Si en Canarias hay 2 documentos básicos, uno es el Estatuto de Autonomía, nuestra norma institucional básica, la cual aprobamos y parece que a veces nos sacamos pecho de eso, de todo lo que costó, y luego también nuestro régimen económico fiscal. Nuestro artículo 14 de nuestro régimen económico fiscal habla que tenemos que fomentar, en este caso, el agua, la energía, el alimento y sobre todo esto dentro de la investigación, desarrollo, innovación y transferencia. Eso se tiene que hacer a través de ser valientes y apostar por políticas medioambientales pioneras. Por eso apostamos por crear plantas que capten el CO2. Y otra de las cuestiones que se habla mucho, hay ese debate a veces en el Congreso, en el Parlamento también lo he escuchado en distintas ocasiones sobre los retos demográficos. Por eso uno de nuestros objetivos y como vamos a gobernar, estoy totalmente claro que lo vamos a coger los destinos de esta tierra, que haremos la Consejería de Reto Demográfico y Transición Ecológica. He hecho un resumen porque sé que tenemos que intervenir mucho. Creo que al final todo lo que tiene que ver con cambio climático lo podemos hacer desde un punto de vista micro, cada uno en nuestra casa, reciclaje, todo lo que tiene que conllevar todo y a través de macro. Y eso tiene que ir con sinergia. Las políticas de las instituciones se tienen que implementar y tienen que ir con sinergia con los políticos de los ciudadanos. Yo no quiero enredarme más, les he hecho un resumen. Espero que me hayan entendido, porque yo hablo muy rápido, ¿eh? A ver, es que los veo, he cumplido el tiempo. Ah, está bien, entonces. Muchas gracias. Candelaria Delgado, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, a la que agradecemos su presencia en esta presentación, intervendrá para destacar los aspectos del apartado que en el programa Canarias te necesita hemos denominado inversión social y la necesidad de un tercer sector fuerte. Con todos ustedes, Candelaria Delgado. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Partido de Coalición Canarias el haberme invitado como representante del Colegio Oficial de Trabajo Social a este acto y a exponer estas conclusiones en las que nosotros también como colegio profesional participamos a lo largo de este año. Tiene un título importante este apartado, inversión social. Es que no es gasto, como estamos empeñados o muchos están empeñados en llamar a los servicios sociales, un gasto. No. Todo lo que invirtamos en servicios sociales va para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Y eso es lo que debe ser importante para cualquier fuerza política, importante para cualquier entidad, para cualquier colegio profesional defender. Lleva aparejado la necesidad de un tercer sector fuerte. Desgraciadamente en Canarias vivimos el mal uso del tercer sector como brazo ejecutor de las políticas públicas.
pasamos de la complementariedad del tercer sector a ser el brazo ejecutor de esas políticas públicas. Y eso es lo que no puede ser. Las políticas públicas tienen que desarrollarse con esa inversión social pública, con esa inversión pública que también hablaba Pablo antes. Hay que reforzarla, pero sobre todo también tenemos que hacer cumplir las normativas. Hay una ley de servicios sociales que aprobamos en el 2019, y digo aprobamos porque todos los grupos políticos por unanimidad del arco parlamentario lo aprobó, con un amplio trabajo detrás de respaldo, de participación de las entidades, de los colectivos, de los colegios profesionales que aportamos a esa ley. Debemos estar orgullosos de esa ley y esa ley no se está cumpliendo. No estamos cumpliendo con la creación de un catálogo de servicios y prestaciones que sirva a la ciudadanía de Canarias. No estamos cumpliendo con la financiación plurianual y el concierto social para el tercer sector. No puede seguir el tercer sector dependiendo de que le den una subvención que le damos en noviembre para justificar al 31 de diciembre. No puede ser. No puede ser que en Canarias siga existiendo un 44% de personas, de familias, de niños, de niñas en Canarias en riesgo de exclusión social. Eso no lo podemos permitir, no lo podemos seguir permitiendo en Canarias, porque estamos hablando de rostros, estamos hablando de lo que cada trabajador y trabajadora social vemos todos los días en nuestros despachos, en las calles, en los servicios que hacemos y que atendemos. Nosotros, como profesional de referencia, que así establece la Ley de Servicios Sociales, tenemos que denunciar públicamente todas estas situaciones, y no solo por denunciar por denunciar, porque nosotros nunca hemos sido de denuncia por denunciar, sino de una denuncia constructiva. Damos las fórmulas para solucionar estos problemas. Los hemos reflejado también en este documento, como no podía ser de otra manera, ¿no? Estamos hablando del incumplimiento de la ley de la dependencia en Canarias. No me vale que me quites de la lista de espera dándome una resolución de grado con un PIA que solo me va a dar 300 euros al mes. Con eso no solucionamos nada. Con eso lo único que conseguimos es callar a las familias y dejar de ejercer el derecho al dependiente, porque no estamos ayudando al dependiente con eso. No le estamos dando las atenciones técnicas, la atención a domicilio, la ayuda a domicilio profesionalizada, no le estamos dando todo el servicio que el dependiente o la dependiente necesita. No le estamos dando la plaza de un centro sociosanitario. ¿Dónde está el plan sociosanitario de Canarias que se aprobó hace 5 años y que solo se ha ejecutado un 20%? ¿Dónde está ese plan sociosanitario? Seguimos, evidentemente nosotros como profesionales del trabajo social, seguimos pidiendo que no se saque al dependiente del entorno, pero cuando ya no queda más remedio, cuando ya necesita una atención tan especializada, que necesita un centro sociosanitario o necesita una plaza en un centro de día o una plaza de respiro de noche para ayudar a los cuidadores familiares que tienen, eso es lo que debemos acentuar. Y eso no hay que inventarlo. Hay una ley de la dependencia que lo establece. Y no es de ahora, es de hace 15 años. Entonces, llevamos 15 años incumpliendo una ley con una falta de ejecución de un plan sociosanitario que nos permita que todas las familias en Canarias puedan, digamos, obtener esa garantía de ingresos, porque está muy bien la educación, está muy bien las políticas de economía y empleo, pero si sigo teniendo un dependiente en casa que lo tengo que cuidar yo, de nada me sirve los estudios que haya tenido y de nada me sirve si yo no puedo salir al mercado laboral. Con lo cual, tenemos que actuar, yo siempre lo he dicho, que hay que actuar de manera integral con una familia. Hay que ver todos los aspectos que esa familia necesita. Si necesita ayuda
económicas para sostener su hogar, su techo, hay que dárselas. Si necesita apoyos para la atención al dependiente, hay que dárselas. Apoyos para el cuidado de los menores. Toda una serie de medidas que hay que hacer de manera integral para que las cifras del paro bajen. Pero de nada me sirve un plan de empleo social, que llaman, que sacamos a la gente 6 meses, 8 meses del paro. ¿Para qué? Si después no va a tener un empleo. Lo decía el alcalde antes. El día 20-25, familias con empleo están llegando a los servicios sociales a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos creando empleo de calidad con un sueldo justo. Entonces, si eso no lo tenemos, si no se apoya a las empresas, pequeñas y medianas empresas, que es el sector productivo en Canarias, a seguir adelante, a financiar esos contratos, a financiar esas mejoras laborales, vamos a seguir que el sistema público de servicios sociales tiene que seguir aguantando esa presión, porque ¿dónde vamos cuando no tenemos? A los servicios sociales, a la trabajadora, al trabajador social, para que nos ayude a salir de esa situación de exclusión social en la que ustedes se dan cuenta de que casi la mitad de la población en Canarias está en ese riesgo de exclusión social. Pues yo creo que esta inversión social de la que hablamos en este documento, yo creo que son los pasos a seguir, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de esos planes de lucha de exclusión contra la exclusión social y lucha contra la pobreza, esa figura del comisionado que teníamos antes y que puede hacer ver, estar, como digo ya ahí, detrás del gobierno diciéndole esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que actuar y estas son las líneas. Y para eso, tanto Coalición Canarias como todo el resto de fuerzas políticas, porque esto debe ser una cuestión unánime de todas las fuerzas políticas, igual que aprobamos la ley, pueden contar con este colegio profesional y con los profesionales del trabajo social. Muchas gracias. El majorero David de Vera fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y actualmente es concejal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Como experto en el sector primario nos ofrecerá las conclusiones sobre la soberanía alimentaria y la producción elaborada en Canarias. Turno para David de Vera. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hemos estado escuchando las sinergias, la interrelación que existen, las diferentes estrategias para generar empleo, generar economía y generar un motor que nos avance en Canarias. El sector primario, agricultura, ganadería y pesca, lo que se conlleva a la soberanía alimentaria y producción elaborada en Canarias, como está definido en este programa, en estas 10 medidas propuestas en el trabajo previo, conlleva no solo mantener un territorio, un paisaje vinculado a actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras tradicionales que den pie a un turismo atractivo, que den pie a la búsqueda de una mayor competitividad, no solo de una actividad agrícola, ganadera y pesquera, sino de todas las industrias agroalimentarias, las cuales vienen definidas en ese motor de calidad social, y también en una estructura que al final dé pie a buscar la rentabilidad y buscar el bienestar en la actividad del sector primario. Hemos hablado de territorio, hemos visto cómo hay un informe reciente de ASAGA en el cual se han perdido más de 4.400 hectáreas de suelo agrícola útil en los últimos tiempos, que eso representa aproximadamente el 6% de la superficie agrícola útil en toda Canarias, donde en diferentes realidades, porque un territorio fraccionado, ya no hablamos siempre de esa lejanía a Europa, ya no hablamos de un territorio fraccionado como es Canarias, sino también las diferencias que existen, esa doble insularidad en el poder desarrollar un sector primario competitivo. Esa doble insularidad donde no se buscan unas rentas agrarias competitivas, se busca una dignificación del sector primario. Tenemos una consejera que, en una aprobación de la ley del suelo, uno de los principales objetivos era, primero,
ver los usos y actividades tradicionales de Canarias para poder consolidar un desarrollo y buscar una dignificación de las rentas agrarias con esos usos y actividades complementarias. Usos y actividades complementarias que permiten realmente hacer un sector primario competitivo, que genere empleo, genere riqueza y que sea una alternativa a muchos de los jóvenes que están desarrollando o que quieren desarrollar esa iniciativa de negocio. Hemos visto como este gobierno de Canarias habla de que tiene la cifra más alta de las ayudas POSEI, la cifra más alta que nunca en la historia, pero vemos como perdemos superficie agrícola útil, vemos como el sector primario, que la fragilidad del sector primario que existe, influenciada por el contexto pues, internacional, la crisis sanitaria, pues cada vez hace menos viable muchas de esas iniciativas en Canarias de desarrollo de un sector primario y sobre todo hace más cuesta arriba iniciativas que pueden desarrollarse en otros lugares que Canarias pues cuesta bastante desarrollar. Ayudas que tenemos que buscar un equilibrio dentro de esas ayudas que van al fomento de las producciones locales, dentro de nuestro programa operativo y específico como es el POSEI, ayuda a ese desarrollo y a las producciones locales, pero también el apoyo significativo a lo que aquellas materias primas que no podemos llegar a alcanzar no sean un factor limitante para que el desarrollo de nuestras industrias agroalimentarias puedan desarrollar, generar empleo y ser competitivas. Por lo tanto, es una sinergia de muchas cosas que hemos hablado en el día de hoy, que todos van unidos de la mano por una Canarias mejor y por un sistema cada vez más potente que podamos avanzar entre todos. Son 30 años que lleva Coalición Canaria. Coalición Canaria ha sido un referente en el sector primario en toda Canarias. Coalición Canaria ha estado detrás de todas las iniciativas que se han desarrollado en potenciar el sector primario. Podemos hablar de muchos nombres, pero una persona muy referente en la isla de Tenerife y en Canarias fue presidente de la Federación Canaria de Desarrollo Rural, fue presidente de una asociación de ganaderos de la isla de Tenerife, tenía un trato muy cercano y muy directo con ganaderos de toda Canarias y concretamente Tenerife, como fue el señor Pedro Molina, en el cual yo participé y trabajé mucho con él en esa Federación Canaria de Desarrollo Rural. Tenía las ideas muy claras en dos objetivos principales. Uno es dignificar el sector y dignificar el sector con que realmente se pague por el producto local lo que realmente cuesta el sacrificio y que todos nos creamos que el sector primario es un sector de futuro y un sector que puede abrir las puertas a un segundo motor económico en Canarias. Por lo tanto, es un trabajo que Coalición Canaria lleva desarrollando estos 30 años, pero que es un trabajo que a día de hoy queda pendiente una salvedad. Reconocer ya no solo los gastos o las complicaciones de la lejanía y el fraccionamiento del territorio hacia Europa, hacia España, sino también en Canarias, donde realmente se vea la misma intensidad de apoyo en islas como el Hierro, donde a día de hoy es la mayor superficie, la pérdida de superficie agrícola útil de toda Canarias, o como Fuerteventura, en el cual estamos en emergencia hídrica, al igual que el Hierro y La Gomera, desde julio de este año, y que se necesitan diferentes apoyos teniendo en cuenta las realidades propias de cada isla que compone este territorio de Canarias. Muchas gracias. Cultura e identidad, los elementos que nos identifican como pueblo. Es el apartado sobre el que se centrará el que fue director general de Patrimonio Histórico y Cultural, Miguel Ángel Clavijo. Buenos días. Me dijeron, cíñete entre 3 y 5 minutos. Intenta ser breve, conciso, pero a la vez explica todo esto que tiene que ver con la cultura y la identidad. La única que ha cumplido aquí el tiempo ha sido la compañera Migdalia y ya te digo que voy a hablar un rato, pero intentaré ajustarme al ex vicepresidente. Bien, una de las partes más interesantes del trabajo político cuando no se está en responsabilidad de gobierno es andar pues con la gente corriente, con la gente normal por la calle, sin tener la pose del gobierno y la responsabilidad del gobierno. En materia de
de cultura, patrimonio cultural e identidad, nada menos. Una de las conclusiones más importantes o de los resultados que podemos asumir es que, y está claro, cada isla tiene un mundo distinto. Digamos que no hay una Canarias. Realmente Canarias no existe. Existen Canarias, cada isla tiene su cultura, su historia, su patrimonio cultural, digamos. Eso es parte de la riqueza que se le puede ofrecer a los de dentro y a los de fuera, ¿no? Pero otra de la constante es, y lo digo para que no se olvide, porque me lo advirtieron, dilo por favor, recuerden que el Partido Socialista Obrero Español intentó quitar los contenidos canarios en educación. Y esto lo digo porque hay una batalla cultural en la que siempre perdemos los de Coalición Canaria porque arrastramos ese complejo de esa leyenda que me decía antes el compañero de los 30 años. Y yo sé que hay gente que opina que nos ha venido bien estar fuera del gobierno y otros que no, pero es interesante, y se acerca el ciclo electoral, hacer historias comparadas. Hacer historias comparadas sobre lo que se ha hecho en contenido canario, lo que se ha hecho en patrimonio cultural y lo que se ha hecho en cultura, porque da la impresión que tenemos que pedir permiso nosotros, los de Coalición Canaria, cada vez que nos enfrentamos a un debate de cultura. Y me da mucha rabia porque si no tienes los datos, si no conoces la historia, te enfrentas desarmado. Y les voy a dar algunos ejemplos para no salirme del guión. Y esto va por Lanzarote. Nosotros abrimos el Museo Arqueológico de Lanzarote, que tiene que ver, por supuesto, con educación, el programa Enseña, en fin, todas estas cosas que se hicieron en la etapa anterior. Lo abrimos nosotros, ¿verdad? Lo cerraron, el PSOE lo cerró en Arrecife y bien costó abrirlo, porque ya saben lo que es la gestión, ¿no? Pues lo cerró y no pasó nada, no salió ningún volcán en Lanzarote. En El Hierro no han sido capaces de abrir el Museo Arqueológico del Hierro, que por ahí andaba Narváez, que lo dejamos prácticamente resuelto. No han sido capaces. O sea que mucho no les preocupa. En Tenerife, y tenemos aquí a la candidata, esto no se olvide porque cuando toque pelear con estos adversarios, ¿no? En Tenerife cerraron la librería del Cabildo nada más llegar. Hicieron la moción de censura y a la semana siguiente cerraron la librería. Por supuesto, han sido incapaces de abrir el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz en condiciones que, por cierto, acaba de jubilarse la responsable. En fin, bueno. Los parques arqueológicos, que son instrumentos, herramientas fundamentales para enseñarle a nosotros mismos, ¿no? lo que fuimos. Pues en Tenerife han sido capaces, y digo este dato porque llevan muchos años gobernando en cultura. Da la impresión, cuando se meten con Carlos Alonso, de que nosotros hemos gobernado solos. No, no, no. En cultura y en patrimonio llevan los últimos 10 años, 12 años o más, no sé, en fin, una pasada. Esto es interesante porque no han sido capaces de abrir en Tegueste, que nosotros, y bien lo sabe el que fue alcalde, estuvimos trabajando mucho para abrirlo. Cuna del Alma, que les tiene que sonar. Cuna del Alma, que ha habido un movimiento periodístico importantísimo. Bien, después de hacer un análisis detallado de lo que ocurrió en Cuna del Alma, que por cierto lo llevaremos al programa Crónicas Canarias dentro de poco, el responsable máximo de Cuna del Alma es el alcalde del municipio, que por cierto es el presidente del Partido Socialista, que nunca ha cumplido la norma en cuestión de patrimonio cultural, ni la ley anterior del 99, que fue una ley nuestra, ni la ley actual, que salió por unanimidad, un instrumento fundamental para hacer gestión en cuestiones que tienen que ver con el patrimonio cultural. Bien, pues los desastres patrimoniales que ha habido en el municipio son responsabilidad del equipo municipal, que yo ya no sé cuántos años, pero creo que yo no había nacido cuando ya él estaba gobernando. Bien, digo todo esto porque tenemos que sacar pecho donde podemos. Y en cuestión de educación, de contenido canario con el programa Enseñas, que también se intentó levantar el Partido Socialista, Coalición Canaria, como dice siempre Fernando, con sus errores, que los hemos tenido, faltaría más, ha hecho una extraordinaria labor en cuestión de patrimonio cultural y en cultura. Y además, nos gastábamos el dinero
porque ya se ponía rosa encima de nosotros, si no te lo gastas no te damos más. Esto parece una nimiedad, pero cuando estás en una administración pública, el gasto del presupuesto te permite, primero, autoridad moral ante la Consejería de Hacienda, que son unos funcionarios, pues como los pintan en las películas, ¿no? Bastante quisquillosos, no, hemos gastado el presupuesto. Actualmente, el gobierno actual tiene un problema enorme de gestión. Nosotros podíamos levantar el teléfono y siempre nos atendía. Actualmente, por lo visto, y según me lo cuentan ellos mismos, es que ni se habla. De tal manera que llega el final del mandato o del año natural y no se gastan los recursos. En síntesis, la gente que se interesa por los asuntos de cultura, por los asuntos de patrimonio cultural, en las 7 islas que hemos estado con Verónica y otros compañeros itinerando por todos lados, escuchándolo, aparte de felicitarnos porque bueno, no lo hicimos tan mal y a veces pues se agradece, tenemos una ley de patrimonio que es la herramienta que permite hacer el trabajo, insisto, lo que nos piden es que se gestione, que se gestione, que se gestione. Y algo que se le repite a los responsables actuales. Y hay un verdadero problema con la gestión, porque esa no gestión impide a las empresas de patrimonio cultural, que no son pocas y todas, prácticamente todas, salidas de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas, que son 4 o 5, que funcionan muy bien, no pueden planificar su vida, ni su familia, ni nada, porque no saben si van a cobrar. Esto que parece, en fin, bueno, ustedes lo saben, es algo extraordinariamente importante, poder organizar tu vida. Y en Canarias podemos hacer una muy buena labor, como se hizo, y bueno, yo creo que se hizo más o menos bien, y darle empleo a muchísimas empresas canarias repartidas por las 7 islas, que tenemos los datos, y que puedan organizar su vida pues trabajando en la promoción del patrimonio cultural y en la promoción de la cultura. Y termino, que no me he pasado. Tenemos un desafío muy importante de aquí a los próximos meses. No se dejen, por favor, impresionar por nuestros adversarios políticos en materia de cultura y en materia de patrimonio cultural, porque siempre hablan con una autoridad moral que no le corresponde con las acciones. Eso se los digo porque los datos, y si tienen alguna duda al respecto, pídanlo. Ahí está Verónica y otros compañeros que se los podemos proporcionar. La lucha cultural, la pelea cultural, la guerra cultural que se da en el ámbito básicamente de Occidente, también se da aquí en Canarias. Y generalmente nosotros somos las víctimas, los de Coalición Canaria. De tal manera que hay que enfrentarse con la realidad y con los datos, y hay que decirlo bien claro, que si hay un partido en Canarias que se ha ocupado, y hablo desde tiempos de Adán Martín, desde mucho tiempo atrás, en cada una de las islas, de promover, defender, trabajar el patrimonio cultural, la defensa y nuestra identidad como pueblo, que no somos ni mejor ni peor, pero que somos un pueblo muy singular, ha sido Coalición Canaria. Muchas gracias. Terminamos la presentación de las conclusiones con la intervención de nuestra secretaria general de Coalición Canaria en la isla de La Palma, diputada y consejera del Cabildo de dicha isla. El programa Canarias te necesita se centró, como no podía ser de otra manera, en el diálogo con la sociedad palmera para la definición del proyecto de reconstrucción tras la erupción volcánica que afectó a la isla. Una puntal de la isla de La Palma con todos ustedes, Nieves Lady. Bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Primero, muchas gracias por la invitación y por dejarnos estar aquí hablando de esto. Yo creo que dentro del Canarias te escucha y en nuestro caso en La Palma te escucha. Y tal y como hemos ido haciendo durante todo este año y 4 meses después que erupcionó el volcán, no hemos parado de intentar empaparnos de lo que sucedía allí. Yo he escuchado a todos y según iba escuchando, la verdad que estoy triste. Tengo que decirlo. Yo tenía preparada en la cabeza otra intervención, pero es que no puedo hacerla. Porque qué bueno sería poder hablar de esa Canarias en La Palma. Pero en La Palma no podemos hablar de esto. En La Palma, hace 1 año y 4 meses, es verdad que explotó un volcán, pero explotó en la zona donde la economía se sostenía, tocó el sector que sostenía toda la economía, al otro sector que sostenía toda la economía, Plátano, turismo, el centro turístico más importante, Portonao cerrado. Afectó a 7.000 personas desplazadas
3.000 familias que han perdido todo o casi todo. ¿Cómo hacemos para salir adelante? Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Antes decía David, ¿cómo estamos? Nosotros en La Palma nos preguntamos todos los días, ¿cómo hacer para salir adelante? Cuando hablas con mucha gente, hemos hablado con mucha gente. Yo me voy a poner por delante, pero también muchos compañeros que están aquí sentados se han ido allí, sin foto, a hablar con mucha gente, a empaparse de lo que pasaba, a intentar traer aquí y pelear aquí, pelear, porque esa es la palabra, pelear aquí, digo aquí en el Parlamento, digo aquí con el Gobierno, por lo que la gente allí nos decía que era lo importante. Nosotros siempre hemos reconocido que a La Palma hoy ya han llegado 600 millones de euros destinados de una manera o de otra a la reconstrucción. Ahí está el dinero de las donaciones, que seguramente muchos de ustedes donaron dinero para los afectados. Ahí está incluido el dinero de los ERTES que también ha habido por el COVID, pues ahí nos los incluyen. Ahí está el dinero de una carretera que se ha hecho. Ahí está el dinero de muchas cosas, de las viviendas provisionales. El dinero del consorcio de seguros, 200 y pico millones de euros de la gente que se pagó su seguro. Y nosotros no hemos cuestionado nunca en La Palma que ese dinero haya llegado. Cuestionamos la gestión. Porque cuando hablas con tanta gente que está jodida, permítanme la palabra, te das cuenta que lo que primero tienes que solucionar es que la gente busque su camino. Y para eso, esos millones, tantos que han llegado, tenían que haber sido dirigidos a la gente. Las valoraciones de las casas perdidas, primeras viviendas o segundas viviendas, el Gobierno de Canarias, con una valoración de tasación, que puede ser que después haya quien diga yo quiero más dinero por mi casa, pero es una valoración, con una tasación pública, está en torno a los 200 millones de euros. Han llegado 600. ¿Por qué no se han destinado primero a que la gente reponga su patrimonio? Eso no ha pasado. Y si nosotros, administración, habiendo dinero porque lo hay, porque hay más fondos que nunca, porque estamos cansados de escuchar en la prensa los presupuestos más históricos, fondos europeos, que sobra dinero, que es triste, sobra dinero a las administraciones. ¿Por qué no se ha decidido, voluntad política, que primero vamos a devolverle a la gente el dinero? Los que tenían seguros y lo cobraron, más o menos dinero, pero los que cobraron un seguro, yo tengo fotos de afectados que me han mandado por Navidad la casa pintada. En un año y pico, cobrado el seguro, tenían licencia, se buscaron la vida con un terreno pagado, se hicieron una casa y la tienen pintada. Otros las licencias en marcha, otros han comprado casas o pisos. Claro que si recibes el dinero te buscas la vida. Pero nosotros somos responsables. Nosotros, digo, como sociedad, de tener gente que no tenía seguro, porque no es obligatorio hacerte un seguro. Ahora lo hemos aprendido. Pero no era obligatorio. Tenemos gente viviendo en contenedores o en casas de madera. 1 año y 4 meses después, un contenedor es la respuesta para una persona que perdió todo. ¿Y qué pasa con el que invirtió toda su vida? Y les voy a poner un ejemplo de un señor que pasando la lava por la zona de los plátanos de la laguna, 82 años, debe tener 83, decía que se fue a Venezuela con un barco de estos de aquella época, porque en La Palma no había nada, época de la posguerra, y cuando regresó se hizo su casa y tenía una finca de plátano, todo su patrimonio. La finca se la estaba llevando la lava y él quería ir allí a ver cómo su patrimonio se iba, y era la herencia que le iba a dejar a sus hijas. Palmeros que, como saben ustedes y muchos tendrán familia en La Palma, amigos y algunos serán palmeros. Toda la vida los palmeros hemos querido o han querido nuestros padres. Ustedes tienen que ser más que nosotros, váyanse a estudiar para afuera. Y sacrificio y trabajo para poder mandarnos a estudiar. Eso de justicia hay que devolverlo. Eso es lo que yo entiendo que tiene que hacerse. No con el palmero, con el herreño cuando le pase, con el tinerfeño cuando le pase, porque pasará con el de Lanzarote, son las islas volcánicas. Eso volverá a pasar. Nos pasó en el peor sitio y afectó lo más que pudo afectar. Es verdad. Pero es que pasará otra vez en Canarias. ¿Quién es? Y yo sí tengo que hablar de gestión. ¿Quién es el presidente del Gobierno de Canarias, o el presidente del Gobierno de España, o el presidente del Cabildo, por mucho que estén allí, o los consejeros, para decir que ellos son los que dicen lo que es justo? ¿No?
Lo justo es lo que te dice la gente, lo que es justo. Y cuando tienes a 3.000 familias diciéndote, señores, que lo primero es que yo haga mi vida. Yo tengo que recibir lo que perdí. Porque es que no estamos hablando de 10 o 20 familias que entre todos podamos ayudarlas. Estamos hablando de 3.000. Que la economía de La Palma hoy no tiene nada que ver con esto que se ha hablado aquí. No existe. No hay esperanza con lo que tenemos hoy allí. Porque no quieren entender, nadie quiere entender de los que hoy están al frente de una administración que para que la isla camine hay que devolverle a la gente lo que perdió. No les vamos a devolver ni fotos. Dense cuenta, piénsenlo. Yo sé que cuesta, pero ustedes salen hoy de su casa, nunca más vuelven y no recuperan ni una foto, ni las llaves de la segunda casa que tengan, ni los juguetes de los niños, nada. Pero tampoco la casa, ni el terreno. No han sido capaces ni de pelear porque en las expropiaciones se les pague por lo que había debajo. Pero eso es simplemente modificar una ley. Y no quieren hacerlo. Y están donde había casas que a lo mejor costaban 200.000 euros, se quiere pagar a precio de erial abandonado. ¿De qué va a salir la gente adelante? ¿Cómo van a vivir? ¿De verdad nos hemos preguntado eso? Que me encantaría poder hablar de una mejor educación, de seguir ampliando los estudios universitarios allí, de innovación, de mejor sanidad que la necesitamos. Pero es que lo que necesitamos es comer y una casa en la que vivir. Eso es lo que necesitan los palmeros afectados ahora. Y eso no está. Y este gobierno, con el Cabildo y con el Gobierno de España, se ha empeñado en una campaña de publicidad de decir que ahí han llegado todos los millones. Yo he tenido que escuchar en el Parlamento que ¿por qué nos quejamos? ¿Que por qué nos quejamos? Y creo de verdad que es por la lejanía que tienen del problema. Porque si se sentaran cada vez que van a La Palma y atendieran todas las reuniones que les han pedido y escucharan a la gente decir lo que dice, lo primero que harían con 600 millones de remanente que les ha sobrado, es decir, dinero que no han empleado en nada, ¿qué mejor que emplearlo en las personas? Porque son las personas las que sacan la tierra adelante, son las personas las que luchan por un territorio, son las personas las que levantan Canarias. Y nosotros necesitamos que los palmeros levanten La Palma. No lo va a hacer la administración haciendo una carretera, ni lo van a hacer pagando planes de empleo. 42 millones para Canarias, 63 millones han metido en La Palma, que se han quedado las empresas sin trabajadores, bares que se han quedado sin camareros, el consorcio de recogida de basura, servicio público, sin conductores para recoger la basura, porque estaban en el plan de empleo, porque tenían que cubrir el plan de empleo, porque si no quedaba mal la foto. Entonces, los trabajadores todos para allí. Oiga, eso no es lo que necesitamos, que La Palma no es eso. Necesitamos que nos entiendan. No a mí, a la gente que está allí, a los mayores, a los padres de familia, a los menores. Este gobierno no ha sido capaz ni de renovar un convenio de 30.000 euros con el Colegio de Psicólogos para pagar el psicólogo a la gente. El otro día me decía un señor afectado en silla de ruedas que necesita, además de una casa adaptada, ir al psicólogo, que se paga 120 euros mensuales para poder ir todos los meses, porque el único psicólogo clínico que había, que ya no está, daba cita cada 6 meses. ¿De verdad pensamos en las personas? Es un eslogan. Y como lo vemos tan claro, como sabemos que no trabajan por las personas, porque nos lo han demostrado, sentimos impotencia, porque la única esperanza que tenemos de verdad de que esto cambie es cambiarlos a ellos. No tenemos otra esperanza. No, nosotros, estando en el Cabildo y en el Parlamento, hemos hecho más de 100 propuestas de cosas que creemos que son necesarias, que nos trasladan los afectados. Desde una que a lo mejor ayuda a 10 a una que ayuda a todos. Da igual. No. Carretera, porque la carretera es lo importante, pero luego no tenemos personas que pasen por la carretera. Vendemos, que hemos dado una solución con las casas de madera y de contenedor. Y luego nos cuesta llenar las casas de contenedor porque la gente no quiere ir ahí. Pero entonces les dejas de pagar el hotel. ¿Y para dónde vas si no tienes nada? Y creo que si hay alguien que se merece un gracias enorme, aparte de la gente que ha donado, es gente que está en Cruz Roja, en Cáritas, los trabajadores sociales voluntarios, los psicólogos voluntarios, porque le han sacado a la gente, a muchos de ellos, de situaciones de quedarse en la calle. Les han dado de comer,
Porque no se crean que allí las ayudas de emergencia para comida, esto es llegar y que te las den. Recuerdo hablar con un señor que se quedó sin nada, y no tenía sino la casa, la hija vivía en Tenerife, se tuvo que venir para Tenerife y pagarse con una pensión mínima, de las no contributivas, no le llegaba a 400 euros, 7 billetes de avión para registrar el mismo papel en la oficina de registro único. Y no me invento nada, son casos reales que te cuentan a diario. Y esto no ha cambiado. En La Palma no ha cambiado nada. Que no nos engañe nadie. ¿Qué me gustaría a mí poder hablar de la Canarias que se habla aquí? Pero ahora estamos tan lejos de eso ahora, que lo que necesitamos sobre todo es que la gente recupere lo que perdió para que haga su vida y su camino, para que luchen por la isla y salgan adelante. Y luego, la inversión que haya que hacer para recuperar la isla. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Pero cuando pase en Tenerife, ¿qué vamos a hacer? Cuando pase en Lanzarote, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle la espalda a la gente como en La Palma? Nosotros, o yo por lo menos, no estoy en política para eso, sinceramente lo digo. Hubo una frase que dijo, espero no equivocarme, creo que fue Adán Martín, lo tengo grabado en la cabeza la imagen y creo que fue él, que en la política se estaba para mejorar el día a día de las personas y hacerlos más felices. Yo entiendo que la política es eso. Yo no me puedo sentar con un señor de 82 años de Los Llanos o con un padre de familia del Paso y que te diga por lo que está pasando, y tú, yo, que estoy en la oposición, ganamos las elecciones, pero al menos echaron de allí, como a Carlos, y decirle, pues que no puedo hacer nada, porque reclamamos, peleamos, lo gritamos, hacemos las propuestas, venimos al Parlamento, las llevamos al Cabildo, nada. No hay otra manera para La Palma que cambiar lo que hay, este gobierno, y cambiar lo que está allí. A ver si conseguimos que quienes se han empapado del dolor hagan gestión. No nos queda otra. Y lo necesitamos porque hoy La Palma, si nuestra economía estaba jodida, hoy estamos a muchos más años de retraso. Imagínense allí como si hubiera pasado una guerra, Ucrania, que la tenemos en la cabeza, en una zona determinada. ¿Cómo salimos adelante? Pues tienen que sacarla adelante los palmeros, que lo están gritando, cuenten con ellos, por favor, hagan lo que ellos quieren. Primero ellos, las personas, para que luchen, y luego una administración que se deje de ir allí a hacer fotos y que de verdad vaya a gestionar. Y lo que le sobra, por lo menos que lo invierta allí. Necesitamos esto y necesitamos apoyo para poder hacerlo. Ojalá la situación fuera otra, pero nuestra esperanza hoy, después de 1 año y 4 meses, yo sí estoy convencida que solo pasa por cambiarlos. Siento que esta haya sido la intervención final, pero muchas gracias por escucharme. Concluimos este acto de presentación con la intervención del secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, que ha liderado durante estos últimos 14 meses el proceso de diálogo más amplio e importante que se ha llevado a cabo en las Islas Canarias por parte de una organización política. El secretario general de Coalición Canaria y candidato al Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Bueno, la verdad es que Nieves nos ha dejado sobrecogidos a todos. Yo quiero empezar dándoles las gracias a todos los que han participado en el proceso, a los que han podido y querido estar hoy aquí, que no tienen ningún tipo de vinculación con Coalición Canaria, pero que han entendido la filosofía de esta iniciativa, y es un compromiso social amplio para sacar adelante esta tierra. Si algo nos ha demostrado la pandemia, si algo nos ha demostrado el volcán, si algo nos está demostrando la guerra de Ucrania, es que Canarias necesita amplios acuerdos. Acuerdos sociales, sindicales, empresariales,
sociales de todo tipo, que nos permitan, al menos en los tiempos convulsos que nos está tocando vivir la política, alcanzar un acuerdo de mínimos. Pero de mínimos por nuestra gente, por nuestros hijos, por nuestros mayores. No vamos bien, las cosas no van bien, cada vez somos más individuales, cada vez pensamos más en nosotros mismos. Y cada vez, si a mí no me toca, pues no es mi problema. Y la filosofía de todos los que han participado en esta iniciativa es precisamente, aunque a mí no me toque, pero por responsabilidad, por compromiso social, por el futuro de mis hijos o por el presente de mis mayores, tengo que implicarme. Y eso requiere pues, mucho esfuerzo y compromiso, pero desde luego un agradecimiento por nuestra parte porque nos han ayudado. Segunda cuestión. Segunda cuestión. Esto no es un programa electoral. Esto no es ni siquiera un compromiso político. Esto es un compromiso social. En estos 14 meses hemos tenido más de 100 reuniones. Paco lo decía al principio. Pero es que Canarias se construye todos los días. Canarias y nuestros mayores, nuestros dependientes, no están pendientes de los procesos electorales. Y el compromiso ha sido trabajar desde el minuto cero. Y hemos hecho y hemos sacado adelante iniciativas gracias a ese trabajo. Y voy a poner algunos ejemplos porque creo que merece la pena. 1. La revisión de los costes tipo. Negociado los presupuestos generales del Estado, con Ana Bramas, con María Fernández. Salió de una reunión con Asinca. Virgilio está aquí, gracias Virgilio por estar. Otra, el 60% de descuento del IRPF en La Palma. De escuchar a los palmeros. O el plan de ayuda mental. O los 100 millones de reconstrucción de la isla. Ese trabajo surgió de esas reuniones. Las iniciativas que se han presentado en el Parlamento, para que se haga el catálogo de una vez por todas, para que se cumpla la ley. Si estaban cifrados en 50 millones de euros al año para desarrollar la ley, lo pactamos. Y le sobran 600 millones de euros a este gobierno, es incapaz de poner 50 millones de euros. O el plan de infraestructura sociosanitaria. Iniciativas que hemos ido sacando adelante durante estos 14 meses, lo hemos llevado al Parlamento. Está Vidina, está Beatriz aquí también, está Rosa, está Barragán. Lo hemos ido llevando, unas veces lo hemos conseguido aprobar políticamente, que no, que lo hagan, y otras veces, pues, nos han dicho el no por sistema. Pero ese trabajo de escucha activa, nuestro compromiso ha sido, en estos 14 meses, ponerlo en la práctica, en el día a día, con medidas concretas, con iniciativas concretas. Pero tiene que continuar a lo largo del tiempo. Y ese es uno de los compromisos que hoy adquirimos aquí públicamente, pero que hemos adquirido con todos ustedes en este proceso. No va a caer en saco roto, no va a depender de que nos vaya bien o no en las elecciones. Donde nos pongan los ciudadanos, vamos a trabajar. Pero hemos trabajado estos 14 meses, vamos a trabajar estos 4 meses hasta las elecciones y vamos a seguir trabajando el día después, comprometidos con, desde luego, lo que es un proyecto de una Canarias en la que hay futuro, en la que hay esperanza, y en la que no vamos a seguir cometiendo los mismos errores sistemáticamente por aplicar las mismas recetas. Porque si algo nos ha demostrado estos últimos años es que las cosas cambian. Lo que nos pensábamos que era absolutamente impensable, yo hablaba con María, vamos a subir un 10%, un 5% de turistas, vamos a bajar un 3%. ¿Quién pensó que nos íbamos a quedar en un 0%? Eso era absolutamente impensable. Pues ocurrió. Y desgraciadamente nos pilló sin estar preparados. Nuestro sistema sanitario, también tenemos un eje para sanidad, hoy no ha podido hablarse hoy aquí, pero también lo tenemos. O la conexión entre el sistema productivo y el sistema educativo, que hablaban tanto Pablo como David. No puede ser que te vayas a hablar con los empresarios y les digas, no estás comprometido, no contratas a gente de aquí, y que ellos te digan, es que no encuentro, es que no hay. Y nuestra gente joven y preparada se está yendo fuera, porque te dicen, no encuentro, no hay, ¿qué problema hay? Hay un problema de conexión. Y somos responsables, nosotros, pero todos, no solo lo vamos a sacar adelante ni un partido político, ni un gobierno, ni 3 gobiernos, ni 4 gobiernos. Esto tiene que ser un día a día. Y el tercer compromiso, trasladar y apoyar donde estemos un modelo claro hacia España y hacia Europa. El 1 de enero de 2024, María lo dijo, probablemente perdamos 1 millón de turistas y 40.000 puestos de trabajo. Porque a pesar de que lo intentamos,
a pesar que en esas reuniones lo llevamos al Parlamento de Canarias, a pesar de que lo dejamos encaminado la legislatura pasada en las regiones ultraperiféricas, perdimos la batalla. Y los precios de los países emisores, Alemania, Reino Unido, de los turistas que quieran venir, al menos se van a subir en 100 euros. Y eso va a implicar que se desvíen muchos para otros destinos. No fuimos capaces como pueblo, no nos tocó liderar esa unidad, pero no fuimos capaces como pueblo de frente al gobierno de España o a Bruselas defender la exclusión de Canarias como región ultraperiférica de tener que pagar esos derechos de emisiones de CO2. Pero es que viene la tasa verde, pero es que viene la introducción de combustibles mucho más sostenibles. Y en el derecho comunitario, Canarias puede estar excluida. No fuimos capaces. Eso, y es una de las cosas que duele, lo van a pagar nuestros hijos, lo va a pagar nuestra sociedad, por esa falta de unidad. Nuestro compromiso aquí es en que todo lo que sea positivo y bueno, estemos donde estemos, como hemos hecho, van a contar con Coalición Canaria. Estemos en la oposición, como este gobierno ha contado en momentos de muchas dificultades, con nuestro apoyo cuando sus propios socios no los apoyaban, o como cuando hemos tenido que apoyar un presupuesto general del Estado, porque era bueno para España y era bueno para Canarias. Y no lo estamos gestionando nosotros, lo están gestionando otros. Pero nuestra responsabilidad no es cuanto peor para Canarias, mejor para nosotros. No, eso Coalición Canaria nunca lo ha hecho ni nunca lo va a hacer. Cuanto mejor para Canarias, aunque le vaya mal a Coalición Canaria, es bueno para Canarias y lo vamos a apoyar. Y esos son los 3 compromisos que hoy adquirimos aquí, con el agradecimiento infinito de quienes han participado y quienes están hoy aquí sin ser ni militantes y algunos hasta probablemente ni simpatizantes de Coalición Canaria, pero sí están comprometidos con su gente, están comprometidos con su tierra y por eso están ahí hoy aquí y por eso le queremos dar las gracias. Buenos días. Reiteramos las palabras de agradecimiento de nuestro secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos en esta mañana en la presentación del documento Canarias te necesita.